Les estaba yo diciendo que este primer día del Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales ha sido intenso. Hemos asistido a eventos, quisiéramos haber asistido a más, pero algunos se nos empalmaron. Y para cerrar el día, tenemos la presentación que nos hace el doctor Rafael Calduch Cervera de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los autores más representativos de la teoría y los estudios en relaciones internacionales, sobre todo en lengua española, ¿no? Española y mexicana, porque ya está hablando también mexicano. Y ha hecho una gran contribución que en México hemos recogido desde hace mucho tiempo, ha tenido mucha influencia en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones. El doctor Calduch hoy nos presenta el tema La geopolítica de la globalización, reflexiones sobre el ejercicio del poder en el espacio virtual. No hago más presentación porque muchos de ustedes ya lo conocen muy bien y no le robo el tiempo, lo llevamos directamente a su presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, porque a estas horas lo que pide el cuerpo es ya marcharse al hotel y descansar del día desde la inauguración de esta mañana, pero ustedes, fieles a su compromiso intelectual, pues me honran estando aquí sentados. En segundo lugar, quería agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y a su presidencia la oportunidad que me dan de tener con ustedes este encuentro, donde haré una serie de reflexiones como parte de la conferencia magistral y después podremos ampliarlas en el debate. Toda reflexión o estudio sobre el ser humano y su realidad existencial, ya sea considerada en sus vertientes biológica o psicológica, y en tanto que individuo particular o como miembro de una colectividad, debe tomar en consideración las tres dimensiones en las que se desarrolla esa existencia: el espacio, el tiempo y la cultura. El tiempo y el espacio son elementos de la realidad física que trascienden al ser humano y su existencia, pero que influyen decisivamente en ella. Es importante entender que el ser humano no puede cambiar las leyes o regularidades causales que dominan ambas realidades físicas, sino solo adaptar su existencia a las restricciones o limitaciones que imponen. Esta adaptación se realiza bien utilizando y manipulando tales leyes para generar los efectos más acordes a sus necesidades, es decir, por transformación del entorno físico, o bien por sometimiento a esas leyes de la naturaleza y sus efectos cuando no puede controlarlas o manipularlas. La primera es una respuesta proactiva, la segunda es reactiva. En su amplio estudio sobre las civilizaciones, Arnold Toynbee ya demostró que las respuestas de las sociedades al reto de las condiciones espaciales, entre otras, generó la diferencia entre los procesos progresivo, de estancamiento o de decadencia y desaparición de tales civilizaciones. La tercera dimensión existencial, la dimensión cultural, es de naturaleza social, lo que significa que es el resultado de la acción colectiva de las personas. Ello implica que en su construcción inciden necesariamente los componentes racional, emocional y comunicativo que definen toda acción humana, y además también incluye el conocimiento y la experiencia adquiridos durante generaciones en el proceso de adaptación de la existencia humana a las restricciones físicas impuestas por el tiempo y el espacio. Un componente esencial en el origen de cualquier cultura son las que he denominado experiencias vitales básicas, es decir, aquellas vivencias que, por corresponder al proceso de adaptación para la supervivencia de los seres humanos a su entorno espacial y temporal, son universales en su funcionalidad. A ellas corresponden funciones tan básicas como la reproducción biológica de la especie humana, la alimentación, el cobijo de las adversidades climáticas o la autodefensa. Fruto de tales experiencias vitales básicas son un conjunto de emociones o sentimientos que, siendo parte de vivencias personales exclusivas, por darse en todas las personas,
Lo lamento, pero esto es un problema tecnológico, no es un problema mío. No sé si cambiando el micrófono arreglamos el problema. ¿Es más sensible? Como ven, hay un problema técnico que dificulta la comunicación social. Decía que a tales emociones pertenecen, por ejemplo, el sentimiento del placer, el miedo, la alegría, la tristeza o la ira. Tales emociones experimentales, como motivaciones o parte de nuestras acciones humanas, producen un conocimiento empírico que también tiene un alcance universal y al que denominamos como el sentido común. Cuando una determinada conducta o experiencia vital la calificamos de sentido común, nos excluye de su descripción y argumentación ante nuestro interlocutor, ya que la conoce igual que nosotros a partir de su propia experiencia vivencial. La importancia de la cultura como dimensión existencial radica en su decisiva intervención para generar las interpretaciones sociales del espacio y el tiempo que obviamente han cambiado históricamente dependiendo de los propios cambios en la realidad física del espacio. Pensemos, por ejemplo, en las 4 glaciaciones y desglaciaciones ocurridas sin ninguna intervención contaminante del ser humano, pero también han cambiado en virtud de la evolución de las experiencias sociales y del conocimiento humano en su relación con el entorno espacial, que se ha ido acumulando durante milenios. Recordemos el paso de la concepción plana de la Tierra o del geocentrismo del sistema solar a las interpretaciones esférica y heliocéntrica respectivamente. Como hemos apreciado, el espacio físico forma parte intrínsecamente de la propia existencia humana, pero no solo en su naturaleza material, sino también en la medida en que el hombre interactúa con él. Esta permanente e ineludible interacción del hombre y el espacio físico se plasma y transmite generacionalmente gracias a las culturas, provocando la creación del espacio social. La creación del espacio social queda definida por las 3 categorías básicas de conductas humanas que generamos para nuestra interacción con el espacio físico. La exploración, ya sea por intervención humana directa o por observación. Por ejemplo, en el espacio ultraterrestre se ha pasado de una etapa milenaria de exploración por observación a otra mixta en la que además hay una intervención humana que ya es directa. El segundo tipo es la ocupación, que puede ser temporal, nomadismo y transhumancia, o permanente, sedentarismo. Y en tercer lugar, la tercera forma de relación con el espacio es la explotación, que puede realizarse con una finalidad productiva, de uso o destructiva, ya sea para satisfacer necesidades individuales o colectivas. Hasta la revolución sociocultural del Neolítico, las comunidades humanas primitivas presentaban un escaso grado de organización social, generalmente asociado a las capacidades biológicas más elementales de los individuos, lo que generaba que sus condiciones de supervivencia estuviesen caracterizadas por una escasa diferencia de las conductas de descubrimiento, ocupación y explotación del espacio físico. El agotamiento de los recursos alimenticios procedentes de la caza, pesca y recolección o el cambio de las condiciones medioambientales provocaban su desplazamiento a nuevos espacios físicos. De este modo, en la prehistoria se produjo la primera ocupación humana del espacio terrestre a escala mundial, a través de la progresiva expansión itinerante de los diferentes grupos humanos por todos los continentes. Es la que podríamos denominar la primera gran migración mundial. Fue este un proceso prehistórico de enorme trascendencia del que la antropología ha dejado pruebas científicas fehacientes y que habitualmente se ignora a pesar de que esta primera mundialización fue determinante para la evolución de la humanidad, ya que marcó las primigenias diferencias antropomórficas y culturales de las colectividades humanas. Posteriormente, alrededor del 8000 a.C., se desencadenó un nuevo proceso humano de adaptación en el espacio físico. Es la revolución del Neolítico. Esta vez, esta adaptación se hizo mediante la diferenciación de las conductas de exploración y ocupación, aunque estas últimas siguieron sin distinguirse de la explotación. De hecho, fueron los requerimientos de explotación agraria y ganadera los que determinaron las formas concretas de ocupación de los espacios físicos, esta vez mediante el asentamiento permanente, sedentarismo.
ese sedentarismo de las comunidades humanas en aquellos espacios que facilitaban los cultivos y la ganadería local necesarios para su subsistencia y crecimiento demográfico. Aparece así una división del espacio de ocupación en función de su coincidencia o no con el de explotación económica. El espacio rural, cuya población se dedica a la producción agraria y ganadera, y el espacio urbano, en el que se asienta la población con funciones artesanales, gestión político-económica y administrativa y desarrollo cultural. Mientras el poder político y cultural se concentraba en las urbes, el poder económico descansaba en los espacios agropecuarios. De este modo, el establecimiento de los límites de estos espacios ocupados y explotados por las distintas sociedades sedentarias organizadas políticamente provocó el nacimiento de las fronteras. Con ellas aparece la separación entre el espacio interior y el espacio exterior. En el interior, el ejercicio del poder social se concentra en la entidad política estatal, controlada y dirigida por unas élites socialmente minoritarias, pero culturalmente legitimadas. En el exterior, el ejercicio del poder social por cada entidad política autónoma, ya sea ciudad, estado o imperio, requiere el establecimiento de relaciones con otras entidades políticas, ya sean de entendimiento y cooperación o de rivalidad y conflicto, en último extremo bélico. De este modo, se van desarrollando las incipientes concepciones geopolíticas, es decir, las proyecciones de los poderes políticos estatales en los espacios físicos, tanto internos como internacionales. Durante la Edad Moderna se inicia el segundo proceso de expansión mundial de la humanidad, que concluirá durante el siglo XX. Semejante mundialización se inicia con la etapa de los descubrimientos, las colonizaciones y la expansión mercantil realizados a partir del siglo XV. Todavía en ese periodo histórico, las exploraciones y colonizaciones realizadas inicialmente por Portugal y España identificaban sus colonias como espacios de ocupación de sus monarquías, es decir, de asentamiento de sus súbditos europeos y de conversión de los pueblos indígenas en súbditos, pero también de explotación productiva. Semejante concepción de las colonias no era compartida por otras potencias de la época, como Gran Bretaña o Francia, que no consideraban sus colonias como territorios de ocupación y solo buscaban expandir sus espacios de explotación económica, ya fuese de forma directa o mediante empresas mercantiles, como las compañías holandesa o inglesa de las Indias Orientales. Durante casi 10.000 años, el poder social se ejerció de acuerdo al sistema organizada políticamente y asentada permanentemente en un territorio apropiado en exclusividad. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, la revolución industrial, tributaria directa del desarrollo científico y tecnológico, junto con la irrupción histórica de las masas, que dejaron progresivamente de ser objeto de la historia, decidida por unas minorías elitistas, para convertirse en protagonistas de su propia historia, provocaron un cambio sustancial de los fundamentos del poder social en sus tres manifestaciones principales: política, económica y cultural. Como resultado de los avances científico-tecnológicos a lo largo del siglo XIX, asistimos al desarrollo y consolidación de un nuevo espacio de carácter intangible, el espacio radioeléctrico, generado por las ondas hertzianas de distinta frecuencia y gracias a las cuales se podía transmitir información a largas distancias sin costosas infraestructuras de cableado, como era el caso de la telegrafía inicialmente. Gracias a este nuevo espacio no material surgió una nueva forma histórica de explotación social del espacio de naturaleza exclusivamente comunicativa. En este caso, dado el carácter intangible del nuevo espacio, se requería implantar y gestionar un nuevo procedimiento internacional que permitiese la explotación de toda la potencialidad que ofrecía la nueva tecnología. Se trataba de determinar el procedimiento mediante el cual cada Estado podía apropiarse de una parcela del espacio electromagnético, al mismo tiempo que se limitaba su acceso a las parcelas que correspondiesen a otros países. En otras palabras, ¿cómo establecer las fronteras en este espacio intangible que se correspondiesen con las fronteras territoriales de los distintos Estados?
Este importante problema político solo podía resolverse mediante la cooperación continuada entre todos los Estados, lo que requería la creación de una organización permanente con carácter universal que garantizase la cooperación en la solución técnica adoptada, la asignación por países de bandas de frecuencias. Surge así, en 1932, la Unión Internacional de Telecomunicaciones por transformación de la originaria Unión Telegráfica Internacional, creada en 1865. Pero la extensión y las condiciones de explotación del espacio radioeléctrico se vieron alteradas cuando, a mediados del siglo XX, se llevó a cabo la exploración primero y la posterior ocupación y explotación del espacio ultraterrestre. El desarrollo de la tecnología de los satélites artificiales ha permitido la ocupación y utilización en diferentes órbitas del espacio exterior a la atmósfera terrestre con fines de observación, comunicación y experimentación. La creciente ocupación y explotación del espacio ultraterrestre, unido al empleo del sistema de comunicación por ondas hertzianas, ha permitido ampliar de forma sustancial la capacidad de comunicación a distancia o telecomunicación, extendiéndola a escala de todo el planeta al facilitar la superación de las barreras geográficas y reducir los costes de explotación. Por tanto, durante los últimos 300 años asistimos a la aparición de nuevos espacios que afectaron directamente a las formas de ejercicio del poder social, alterando tanto la organización interna de las sociedades como las relaciones internacionales. Es en este contexto de reestructuración histórica de las bases del poder social donde surge el interés por dar explicaciones teóricas con pretensiones científicas a la interacción del hombre con el espacio físico como fuente de su poder. En definitiva, al igual que ocurrió con la emergencia de otras ciencias sociales como la economía, la sociología y la ciencia política, a finales del siglo XIX y principios del XX asistimos a la formulación de las primeras concepciones geopolíticas. De una parte se formularon concepciones deterministas que, a pesar de su diversidad doctrinal, compartían el principio axiomático según el cual los condicionantes del espacio físico resultaban determinantes para la existencia y evolución de las sociedades humanas. Ello implicaba que tales condicionamientos no solo eran decisivos e inevitables, sino que también eran inalterables, obligando a las sociedades a una adaptación solo por sometimiento y sin capacidad de transformación decisiva de su entorno físico. A esta categoría pertenecen las formulaciones de autores geopolíticos clásicos que van desde Friedrich Ratzel y Rudolf Kielen a Nicholas Spykman, pasando por Carl Ritter, John Halford Mackinder o Alfred Thayer Mahan. Como reacción a los excesos que provocaron estas teorías deterministas en las políticas exteriores de las grandes potencias, se desarrollaron otras concepciones relativistas sobre la geopolítica con autores como Albert de Manjon, Max Derrioz o Max Sor. Para estos autores, los condicionamientos del espacio físico no solo no impiden la adaptación de las sociedades mediante la transformación de su entorno natural, sino que lo consideran la forma más habitual de adaptación frente a las situaciones excepcionales de adaptación por sometimiento a los imperativos del espacio. Frente a la concepción científica de la geopolítica, estos autores desarrollaron la concepción de la geografía humana. Hoy existe escaso debate científico sobre el carácter relativo de los condicionamientos del espacio físico. Sin embargo, el desarrollo de la disciplina de las relaciones internacionales en el período de entreguerras desplazó el centro de atención del espacio físico como condicionante del poder estatal y, por ende, de las relaciones de poder entre los Estados a las propias relaciones interestatales en las que el espacio físico constituía una importante fuente de poder internacional, pero no la única ni la determinante. Junto a ella aparecían otras bases del poder estatal como el nivel científico-tecnológico, las capacidades militares, la eficacia y eficiencia de la economía nacional o el desarrollo institucional y administrativo del Estado. Es en el marco teórico de la ciencia de las relaciones internacionales donde se integraron los estudios geopolíticos como conocimientos auxiliares que contribuían al desarrollo multidisciplinar de esta ciencia. Es, por tanto, desde una visión internacionalista como debe abordarse el análisis de la geopolítica como parte de ese nuevo proceso de cambio de la sociedad internacional que denominamos globalización. No obstante,
antes de adentrarnos en la consideración de la geopolítica de la globalización, debemos determinar si lo que denominamos bajo ese término es una etapa del desarrollo del proceso de mundialización iniciado con los descubrimientos y colonizaciones del siglo XV o, por el contrario, se trata de una nueva realidad emergente que se puede diferenciar claramente de la mundialización. En la actualidad y con el nivel de desarrollo de la globalización ya podemos constatar dos evidencias. La globalización es un proceso diferente de la mundialización, aunque se extiende al conjunto de una sociedad que ya es mundial. La diferencia entre mundialización y globalización es muy clara. Mientras la mundialización se realizó mediante un proceso de expansión colonial y de sucesivas transferencias de los avances políticos, económicos y culturales de unas sociedades a otras, la globalización surge vinculada a la emergencia de retos y problemas que son originariamente universales y que, por tanto, requieren respuestas colectivas o soluciones también de alcance universal. Todo ello, junto a una nueva conectividad mundial, está provocando la emergencia de un nuevo orden internacional. Estos nuevos retos de alcance universal están imponiendo nuevas formas de ejercer el poder aplicado a nuevas dimensiones de las relaciones humanas que están emergiendo y que se corresponden con el intento de articulación de una gobernanza global. Segundo, con independencia de cuándo se iniciaron las primeras fases de la globalización, su abordaje científico y su incorporación a la agenda política no se realiza sistemáticamente hasta la década de los años 90, tras el fin de la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética y el uso masivo de la World Wide Web. Se trata, por tanto, de un proceso reciente del que nos encontramos en sus primeras etapas de evolución y del que no podemos tener todavía una visión completa. Respecto a la causa de la globalización, diversos autores ya apuntaron la importancia de la revolución que se estaba produciendo en la comunicación humana como consecuencia de la difusión de Internet por las universidades, centros estratégicos y entidades económicas de todo el mundo. Sin embargo, todavía en los años 90 resultaba difícil imaginar la extensión e importancia que llegaría a alcanzar la conectividad humana merced a Internet. Este nuevo proceso se desarrolla a partir de la precedente mundialización de la comunicación de masas que se viene desarrollando desde finales del siglo XVIII, a la que se le ha agregado el impacto de unos avances científico-tecnológicos que están provocando una revolución en la comunicación humana con sus inevitables alteraciones en las estructuras políticas, económicas y culturales. La globalización surge como resultado de la combinación de un nuevo sistema de comunicación, Internet, que, operando sobre redes de telecomunicaciones con terminales móviles, se ha expandido masivamente de forma vertiginosa por una sociedad internacional que ya había alcanzado una dimensión mundial en las relaciones estratégicas, económicas, de transporte y de comunicaciones, pero que todavía sigue fragmentada política y culturalmente. Sin embargo, el desarrollo de la disciplina de la... En efecto, como ya señalamos, la conectividad entre las sociedades a escala intercontinental, iniciada con los viajes oceánicos españoles y portugueses en el siglo XV y ampliada con el colonialismo de otras potencias europeas, provocó la mundialización de la sociedad internacional, modificando los espacios de ocupación y explotación, pero también desencadenando profundos e importantes cambios socioculturales, tanto en las metrópolis imperiales como en las propias colonias. Este proceso de mundialización se desarrolló durante casi 5 siglos. Posteriormente, el desarrollo de los medios de comunicación de masas surgidos con la prensa en el siglo XVIII ha tardado más de 2 siglos en alcanzar su plena difusión mundial a través de la televisión vía satélite, el conocido efecto CNN. La actual difusión masiva de las nuevas formas de comunicación y conectividad humana debidas a Internet ha permitido que el número de usuarios haya aumentado en tan solo 2 décadas del 6% de la población mundial en el año 2000 al 53,6% en 2019. Resulta imposible evitar que esta arrolladora masificación comunicativa y conectividad transnacional no termine transformando la mentalidad y las relaciones humanas en sus 3 niveles básicos: personal, social y universal.
A la vista de lo expuesto, y dado que todavía no existe un consenso académico sobre la naturaleza y alcance del fenómeno de la globalización, definiré el significado que le atribuyo en este análisis. La globalización es el proceso caracterizado por el desarrollo de una acelerada y descentralizada interdependencia compleja a escala mundial, como resultado de la nueva comunicación social interactiva generada por la combinación de Internet y los sistemas de telecomunicaciones móviles, que impulsa la emergencia histórica de una sociedad virtual basada en el individualismo masivo. La combinación de Internet como nuevo sistema de comunicación social y de la novedosa comunicación transindividual ha sentado las bases para una nueva comunicación social, la sociedad virtual, basada en la conectividad comunicativa directa, instantánea, mundial, masiva y multidimensional entre las personas. Una sociedad que resulta diferente de aquellas organizadas históricamente a partir de un asentamiento sobre un multidimensional sistema, sobre un territorio definido por sus fronteras, articuladas políticamente en el Estado y cohesionadas mediante el uso de una lengua, unas creencias y valores comunes y unas formas de vida compartidas. Esta sociedad virtual que está naciendo está construida a partir de unas relaciones comunicativas que desencadenan contradictorias dinámicas transnacionales de agregación e integración política, económica y cultural de una parte, pero también de fragmentación, tensión y radicalización de otra. La sociedad virtual presenta ya unas características propias que podemos constatar en la práctica y analizar teóricamente. Se trata de una sociedad deslocalizada y de alcance mundial, basada en flujos constantes de comunicación interactiva que se producen al mismo tiempo entre las personas individuales y de forma masiva. Está esencialmente descentralizada en su organización y funciones, dificultando su institucionalización, regulación y control transnacionales. Carece de unos valores comunes y unas pautas de conducta dominantes. Y, por último, está decisivamente dominada por la inmediatez de la comunicación que distorsiona los procesos de percepción, decisión y actuación humana, tanto individual como colectivamente. La nueva sociedad virtual no ha logrado sustituir a las sociedades de masas tradicionales, sino que se ha superpuesto a ellas, provocando ya importantes disfunciones al acentuar la complejidad de las relaciones humanas, obligadas a desarrollarse al mismo tiempo en dos niveles sociales diferentes: el de la realidad social tangible, con límites espaciotemporales bien definidos y con sucesos verificables, de una parte, y el de una realidad social virtual creada y constantemente recreada mediante las narrativas generadas y difundidas a través de la nueva comunicación transindividual. La sociedad virtual, tal y como la hemos descrito, descansa en la progresiva expansión de una nueva realidad social diferente de la creada por la participación activa de las masas a lo largo de los últimos siglos. Es la que denominamos como individualismo masivo, entendido como una nueva configuración de la personalidad de los individuos que afecta tanto a sus percepciones de la realidad que les rodea como a sus conductas y sus formas de relación grupal, pero que se ha extendido ya de forma irreversible y masiva a escala mundial. Como ya escribió Brzezinski al referirse a la era tecnotrónica, eventualmente estos cambios, los de la era tecnotrónica y muchos otros, incluidos algunos que influyen de modo más directo sobre la personalidad y la calidad del ser humano en sí mismo, determinarán que la sociedad tecnotrónica sea tan distinta de la industrial como ésta lo fue de la agraria. Esto lo escribió en la década de los 70. Uno de los efectos de este individualismo masivo al que me refería es el subjetivismo categórico que convierte el criterio personal en la categoría absoluta de valoración, tanto de la existencia y acción de cada individuo como del entorno espaciotemporal y material en el que se desarrollan ambas. Por tanto, cualquier suceso propio o ajeno, material o intangible, individual o social, se juzga sola y exclusivamente desde la percepción subjetiva, considerada siempre como incuestionable. Naturalmente, semejante subjetivismo provoca un relativismo cognitivo y moral en las conductas de las personas que resulta difícilmente compatible con las exigencias materiales y sociales impuestas por la realidad.
En las ciencias sociales, este subjetivismo categórico está en los fundamentos de las teorías críticas posmodernistas. Cada autor de estas corrientes considera que basta con formular una narrativa alternativa o deconstructora de las principales corrientes teóricas de las relaciones internacionales para acreditar la falsedad de tales teorías y la validez de su propuesta alternativa, con independencia de si resulta acorde con los hechos. Sirva como ejemplo esta frase de Weber. Mi respuesta es que la teoría de las relaciones internacionales, una colección de historias sobre política internacional, se basa en los mitos de las relaciones internacionales para parecer verdadero. La verdad o falsedad de un mito de las relaciones internacionales no es importante para comprender cómo funcionan los mitos de relaciones internacionales como los componentes básicos de la teoría de las relaciones internacionales. Naturalmente, después de esta afirmación categórica, lo decisivo para esta autora es descubrir los mitos ocultos en las distintas corrientes teóricas y formular nuevas narrativas como el film popular, mientras que resulta irrelevante analizar los grandes problemas y retos que enfrenta la humanidad, como por ejemplo la guerra y la amenaza nuclear, el deterioro medioambiental, la pobreza y el subdesarrollo. Puro discurso científicamente irrelevante y socialmente inútil. Como es lógico suponer, la globalización, tal y como la he descrito, ha terminado afectando a las formas tradicionales del poder en las relaciones internacionales, al tiempo que provocaba la aparición de nuevas formas en el marco de la sociedad virtual. En primer lugar, se han intensificado ciertas formas de ejercicio del poder que ya habían surgido como parte del proceso de mundialización en los siglos precedentes. Aunque se mantiene plenamente vigente la importancia del hard power, especialmente en su versión militar, con plena vigencia de la amenaza que provocan los arsenales nucleares estratégicos, la creciente interdependencia entre las estructuras política y económica ha introducido una notable en la gestión de los conflictos y las crisis internacionales. Desde la guerra árabe-israelí del Yom Kippur en 1973, en la que ya se adoptaron medidas de represalia energética por algunos países árabes a las potencias occidentales que apoyaban a Israel, se puede apreciar una tendencia a interferir en los conflictos bélicos mediante el recurso a medidas de represalia económica, tecnológica y o energética. Esta tendencia se ha acentuado con la globalización debido, por una parte, a la hiperconectividad que se ha creado a escala mundial entre los mercados y las cancillerías, vinculados ambos a las mismas redes de comunicación cibernética. Por otro lado, la creciente irrupción de las mayorías ciudadanas a través de las redes sociales ha reducido ostensiblemente las opciones de decisión de los gobiernos y sus márgenes de actuación nacional e internacional. En segundo término, se han potenciado las formas del soft power internacional. Junto a las tradicionales técnicas de la diplomacia pública y el lobbying, se han desarrollado nuevas formas de influencia como el branding o las estrategias reputacionales. La comunicación a través de la World Wide Web ha permitido a los gobiernos de los países generar sus campañas informativas y propagandísticas de forma directa, interactiva, masiva, transnacional, permanente y en tiempo real. Ello ha facilitado la limitación del recurso al poder coactivo del Estado, al tiempo que está permitiendo una creciente utilidad de los medios de persuasión y propaganda. En la medida en que la globalización ha reducido la importancia del condicionamiento territorial en las relaciones humanas al permitir una hiperconectividad a través de la sociedad virtual, algunos autores como Nye y Armitage propusieron reformular las bases del ejercicio del poder norteamericano a nivel mundial mediante la progresiva instauración de una estrategia que combinase instrumentos del hard y del soft power, dando origen a lo que denominaron la estrategia del smart power, poder inteligente. Para estos autores, el poder inteligente no es duro ni blando, es la hábil combinación de ambos. Es el poder inteligente que significa desarrollar una estrategia integrada, una base de recursos y un conjunto de herramientas para lograr los objetivos estadounidenses, aprovechando tanto el poder duro como el blando. Es un enfoque que subraya la necesidad de un ejército fuerte, pero también invierte mucho en alianzas, asociaciones e instituciones en todos los niveles para expandir
la influencia estadounidense y establecer la legitimidad de la acción estadounidense. Fin de la cita. Otro de los efectos de la globalización es la dispersión de los centros de poder internacional. Sí, está fallando. Seguimos. Otro de los efectos de la globalización es la dispersión de los centros del poder internacional y la complejidad de las nuevas formas de ejercicio del poder que pueden desarrollarse gracias a la hiperconectividad y la comunicación transindividual. Un ejemplo representativo de este fenómeno es la emergencia del terrorismo internacional en red, del que Al-Qaeda constituye su expresión más representativa, y los atentados del 11S la prueba de su eficacia. Como ya se ha demostrado por numerosos estudios, la organización en red y la dispersión funcional de Al-Qaeda como grupo terrorista presentaba importantes diferencias con las formas centralizadas, jerárquicas y territoriales de los grupos terroristas tradicionales. También resulta representativo de esta dispersión de los centros de poder internacional la denominada arquitectura multinivel de gobernanza global, es decir, la necesaria intervención de las instituciones u organismos locales, regionales y estatales para el desarrollo de determinadas políticas públicas o programas internacionales, como ocurre en el ámbito de la Unión Europea. Pero, sin duda, el principal impacto de la globalización sobre el ejercicio del poder internacional resulta de la creación del espacio cibernético y la vertebración de la sociedad virtual como dos nuevas realidades que inciden en las personas y las sociedades. Dadas sus características ya señaladas, resulta evidente que el ejercicio del poder se caracteriza por su desconexión con espacios físicos concretos de aplicación. Se trata, en definitiva, del poder virtual. Por otro lado, la naturaleza fundamentalmente intangible del ciberespacio requiere unas capacidades para el ejercicio del poder claramente distintas de las requeridas para ejercerlo en el espacio material. Las capacidades requeridas en el entorno cibernético son básicamente funcionales y están referidas a la finalidad de uso o explotación de ese espacio. En la actualidad, las principales capacidades para ejercer el poder virtual son las de innovación y desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. En segundo lugar, la creación, control y gestión de los flujos de información que circulan por el ciberespacio. Y, por último, la manipulación de la hiperconectividad individual y social que se produce en la sociedad virtual. Por ello, los actores que controlan algunas de tales capacidades logran ocupar una posición hegemónica y ejercer un poder efectivo en el ciberespacio y la sociedad virtual. Un ejemplo lo constituyen las empresas que oligopolizan el desarrollo de la tecnología 5G o de quinta generación de la telefonía móvil. Tan solo 5 empresas controlan el 66% de todas las patentes de esta tecnología, lo que significa que en las próximas décadas la producción y prestaciones de las terminales móviles de telefonía que utilizaremos todos, y con ellas de la conexión de miles de millones de usuarios, dependerá de las estrategias empresariales decididas por Huawei, Samsung, Nokia, Qualcomm y LG. En cuanto a la creación y gestión de los flujos de información por el ciberespacio como fuente de poder, los principales componentes en los que se basan son la producción y difusión de contenidos audiovisuales, el desarrollo y gestión de redes sociales de comunicación masiva y, finalmente, la obtención, análisis y aplicación de todos los datos que obtienen de los usuarios para elaborar estrategias de explotación tecnológica, económica y política que refuercen la posición hegemónica de los actores que controlan esta fuente de poder. El caso de Cambridge Analytica y el uso electoral de los datos que se obtuvieron por Facebook nos exime de mayores explicaciones. Entre los principales actores dominantes de este poder virtual se encuentran las empresas con sede en Estados Unidos, Alphabet, que controla Google y YouTube, con 2.562 millones de usuarios, Amazon, con una capitalización de 1,24 billones en castellano, por aquello del billón que decía antes el doctor Seara, dólares USA, Meta Platforms, que controla las redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp, con 6.400 millones de usuarios. También destacan las empresas radicadas en China, Tencent,
propietaria de la red de mensajería electrónica WeChat, con 1.263 millones de usuarios, y ByteDance, que controla la red social TikTok, con 1.000 millones de usuarios y con un capital valorado en 275.000 millones de dólares. El ejemplo más inequívoco del poder real que ejercen del ciberespacio este reducido grupo de empresas es el hecho de que los CEOs de ellas demostraron su poder cuando, tras el fallido asalto al Capitolio, decidieron de común acuerdo suspender las cuentas del presidente norteamericano Donald Trump en Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. De momento, la ausencia de controles y límites internacionales efectivos al poder en el entorno virtual de estas grandes corporaciones se debe en gran medida a la ausencia de un régimen internacional del ciberespacio que tenga un alcance mundial, que articule los intereses de todos los actores decisivos en el proceso de globalización y que garantice una gestión estable y ordenada, como ya ocurre en otros espacios globales comunes como el marítimo o el espacio ultraterrestre. Hasta ahora tan solo se han logrado regulaciones mundiales sobre algunos aspectos técnicos necesarios para hacer operativo el ciberespacio. Ese es el caso de los protocolos establecidos para el uso de Internet, el Address Resolution Protocol, el Internet Control Message Protocol y el famoso Transmission Control Protocol o Internet Protocol, el famoso IP. También se han implantado algunas regulaciones regionales sobre ciertas parcelas importantes del funcionamiento de la sociedad virtual, como por ejemplo la protección de los datos de carácter personal o de determinadas actividades delictivas en el ciberespacio, como el hacking, el phishing o la distribución de pornografía infantil, pero solo a escala regional. Sin embargo, estas medidas regulatorias resultan insuficientes porque, como son respuestas incompletas en su contenido y limitadas en su alcance, tanto geopolítico como funcional, resultan, por consiguiente, ineficaces. Al ser el ciberespacio y la sociedad virtual componentes decisivos del proceso de globalización, como ya señalamos, su regulación, gestión y control deben tener un alcance universal para ser eficaces. Como internacionalista, debemos hacernos conscientes de que nos hallamos en una etapa de transformación crítica de la sociedad internacional. Ya tuve ocasión de señalar, estas fases de crisis se caracterizan por su constante incertidumbre. Muchas gracias. Estos planteamientos que hace ahora Luc, sin duda tienen un origen teórico en la reflexión que él tiene muchos años haciendo y que nos estamos replanteando, aunque ustedes no lo crean, hoy está dando respuesta a las preguntas que nos estamos replanteando en la teoría de relaciones internacionales. Algunas de estas cuestiones las vamos a seguir discutiendo mañana en la mesa de viernes, aportaciones de la geografía y la sociología. Es un debate que venimos realizando el doctor Eric Damián, el doctor Alfonso Sánchez, la doctoranda Salima Cosens y el doctor Rafael Caldú, que nos invita a reflexionar. Yo estoy tomando nota porque aquí está la esencia. Sinceramente les digo, estoy impresionada de cómo el doctor Caldú, que en una cuestión de, no sé, en muy poco tiempo, en una extensión realmente muy breve, nos da respuesta a las principales preguntas de las relaciones internacionales. Yo anoto que él empieza con el Big Bang de relaciones internacionales, ¿sí? Y cómo de ahí se proyectan todos los elementos para concluir con la explicación de la globalización. El micrófono nos ha ayudado. Y les voy a decir una cosa. La teoría es muy difícil, es realmente muy difícil, pero con un micrófono que no funciona, bueno, ¿de qué se trata? ¿Esto es boicot?
A probar a ver si sin soporte Así, igual así funciona. vamos a ver si así funciona, no tampoco. Pero ¿me están escuchando? Sí. Bueno, yo tengo, perdón, cierro rápidamente los comentarios porque estoy muy emocionada de escuchar. Yo creo que el doctor Calduch nos debe dejar para que lo revisemos con calma, lo leamos con calma, saquemos todas las conclusiones respecto a la existencia de 3 dimensiones: tiempo, espacio y cultura. Tiempo y espacio son historia y geografía, pero hoy, no sé si ustedes se dieron cuenta, yo me di cuenta porque estoy en esta discusión desde hace un tiempecito, ¿no? Y entonces él incluye con la historia y la geografía que están presentes en nuestra disciplina, incluye la cultura y termina precisamente con los elementos culturales de la etapa que nos está tocando vivir. Yo realmente encuentro muy interesante el planteamiento que haces ahora y ojalá que ustedes hayan notado cómo redondea completamente sus ideas, pero ya no me extiendo más. Les doy la palabra si quieren participar, por favor. Escucho sus opiniones y le damos la palabra. Espero que el micrófono que les lleven a ustedes funcione mejor. Le cedo la palabra, doctor Calduch. Sí, déjala. Buenas noches, doctor. José García, de la Universidad Autónoma de Baja California. Yo tengo una pregunta con respecto al Lebensraum, el espacio vital. ¿Esto todavía es aplicable para el día de hoy? Si tomamos, por ejemplo, la situación previa a la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando Ucrania, al solicitar ingresar a la OTAN, estaba prácticamente violando los acuerdos de la disolución de la URSS, que cualquier miembro del Pacto de Varsovia o una ex república soviética podían ingresar a este. ¿Cómo considera esta situación? ¿Vamos a seguir viendo casos de Lebensraum hoy en día? Sí. Perdón. Eso sí, contestamos después. Si no hay nada que contestar. A ver, precisamente ese es un ejemplo de cómo estamos utilizando categorías intelectuales que cada vez son más inútiles por estar más desconectadas con la realidad. ¿Qué es el espacio vital? ¿Quién determina, en términos objetivos, sin referencias socioculturales concretas, cuál es el espacio vital? El espacio vital, que por ejemplo los japoneses le llamaron espacio de coprosperidad, y cada uno le fue poniendo su nombre, es una proyección sociocultural de una sociedad sobre la realidad física. Y esa proyección, esa interpretación del espacio es una construcción cultural que naturalmente puede ser cuestionada y discrepante de la que tenga otra sociedad con otro planteamiento cultural. Por tanto, el espacio vital para una sociedad puede ser también espacio vital para otra sociedad y generar constantes guerras. Dejo para la sagacidad intelectual de ustedes esta reflexión general, concretarla en determinadas partes en Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el Lebensraum es una categoría geopolítica cuyo principal defecto, como todas esas categorías geopolíticas, es que se plantea en términos absolutos. Mi espacio vital es absoluto, cuando en realidad no es más que una construcción sociocultural en términos históricos y por consiguiente relativo. Por eso decía que cuando irrumpe la teoría de las relaciones internacionales, lo que eran las formulaciones geopolíticas tradicionales, clásicas, para entendernos, que estaban basadas en concepciones categóricas absolutas, axiomáticas, incuestionables, la teoría de la relación internacional la relativiza.
¿Por qué? Porque dice, bueno, sí, esto del espacio es muy importante como fuente de poder, pero hay otras fuentes de poder. Hay países que no tienen tanto territorio o tanta población, pero sin embargo su desarrollo científico-tecnológico les ha permitido compensar esas, digamos, debilidades. Y claro, a partir de ahí, cuando hoy se utiliza este tipo de categorías geopolíticas absolutas, son instrumentos de justificación, no instrumentos de explicación. ¿Ves la diferencia, no? Y a partir de ahí, claro, si tú dices el Rus de Kiev es la razón de origen de nuestra historia, bueno, bien, pero ¿qué, el Rus de Kiev? ¿Había algo antes del Rus de Kiev? ¿Qué había antes algo del Rus de Kiev? Y la respuesta es muy clara, el Imperio Bizantino, que influía en su entorno vecindario, los tártaros conquistando por allí. Pero claro, esa parte de la historia no le interesa a Putin. Claro, ¿ves la diferencia, no? Es de cómo se utiliza un concepto que podría ser explicativo, al convertirlo en un concepto teórico absoluto, lo conviertes en una herramienta propagandística. Si eso encima lo lanzas a través del ciberespacio, ¿verdad? Es decir, haces una construcción, una narrativa construida, falsa, pero que no fácilmente no la puedes referir a una realidad, pues entonces tienes lo que está ocurriendo en eso que llamaba el espacio virtual. Por ejemplo, yo podría poner un perfil, en Facebook, ahora, ¿quién utiliza Facebook? TikTok, porque si no, no estás en la onda. De que soy un chico joven, guapo, rico, millonario y tal. Quien está al otro lado del mundo y accede a ese mensaje, a ese perfil, ¿qué posibilidades tiene de contrastar con la realidad para saber si le estoy engañando o no? No tiene ninguna. Coge una categoría como el Leven Round, la proyectas en redes sociales y tienes a millones de usuarios convencidos de que efectivamente es que, a ver, si es que no le queda otra alternativa a Rusia que invadir Ucrania, hombre. Y ya tenemos la justificación. Antes, claro, se hacía a través de los medios de comunicación de masas y eso está todo inventado. En la guerra hispano-norteamericana de 1898 ya está demostrado que lo que se vendió en los periódicos norteamericanos como una agresión española al hacer explotar el Maine fue en realidad un defecto de fabricación porque habían puesto el Santa Bárbara del barco al lado del espacio de las calderas y por un calentón pues aquello explotó. Pero claro, fue muy útil para desencadenar una guerra. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tú le das más credibilidad a lo que ocurre en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque es interactivo. Mientras que lo que aparecía en los periódicos, tú lo recibías el mensaje, pero tú no podías replicarle. Tú ahora puedes debatir y replicar en las redes sociales y eso hace que el mensaje creado, aunque sea falso, sea más creíble. Creado, pero más creíble. ¿Ves, no? Fíjate lo que he sacado del Leven Round, para que veas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahora sí se animan. La maestra Salima Cosens y después, aquí de este lado, ya había pedido la palabra, y después vi que alguien alzó la mano atrás, ¿verdad? Sí. Yo no sé, ¿se escucha? En este debate que existe teórico sobre el acercamiento de las regiones, y que usted habló sobre mundialización y que me queda claro que la mundialización es cuando, pues sí, Europa atrae a todas las regiones del mundo. ¿Qué podemos decir del periodo entre el neolítico, que bien nos estuvo hablando, ¿no?, y toda esta emergencia de estados alrededor de hace 5.000 años? Entonces, de esta emergencia de unidades políticas o ciudades-estado hacia esta mundialización, ¿cómo podríamos llamarlo? O sea, ¿cómo podríamos llamar? No podemos llamarlo mundialización ni globalización, pero ¿cómo podemos llamar a esta etapa en la que se van emergiendo estas unidades y
van interactuando para llegar a esa mundialización. ¿Cómo le llamaríamos? Y es un debate, o sea, es una pregunta genuina porque, o sea, me queda clarísimo que no se puede llamar mundialización, pero se tiene que llamar de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cómo la llamaríamos? Sí. ¿Había tenido la palabra? Sí, gracias. Sí, ahí anda. Gracias. De la Universidad Lasista Benavente, soy un estudiante de RI y quería preguntarle, entiendo por lo que acaba de decir que uno de los desafíos de este tema es la regulación universal, ¿no? En su opinión, ¿qué características debería de tener esta regulación? Porque como puede explicar, bueno, como nos explicó usted, existe la manipulación de la sociedad virtual y esto podría influir mucho en los intereses de los estados, tanto en los intereses de las grandes compañías. Entonces, al momento en que chocan estos dos intereses, ¿qué características debería tener la regulación para que realmente se aplique a la sociedad y no realmente o al estado o a la empresa transnacional? Sí. A ver, Salima, la respuesta es muy sencilla, regionalización. Lo que pasa es que sí es cierto que mientras no se produce ese proceso que yo he señalado que comienza con la etapa de las expansiones, los descubrimientos y colonizaciones, etcétera, a partir del siglo XV, porque claro, es que tenemos que situarnos en la realidad. Hasta el viaje de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano no se tenía conciencia de cuál era la dimensión real del mundo. Por eso he hablado antes de la concepción terraplanista, es decir, el mundo era plano y claro, todo el mundo llegaba hasta el borde y todo el mundo se echaba para atrás, nunca nadie seguía, ¿no? Pero eso es muy reciente, es el siglo XV. No sé si somos conscientes de lo próximo que está en términos históricos la idea de que el mundo es redondo y de que solo hay un mundo. Por tanto, hasta ese momento, es verdad que aunque la realidad, y hoy lo sabemos científicamente, es regional, cada una de las regiones que estaba desconectada del resto consideraba que el mundo era su mundo, era el mundo. Y esa concepción universalista existía, pero no era real. Por tanto, hoy ya podemos calificar eso de regional, pero es verdad que los imperios, por ejemplo, precolombinos, pues consideraban que ese mundo que ellos controlaban y dominaban, esos imperios, era el mundo y lo demás era la periferia de ese mundo marginal. Pero es que eso mismo lo pensaban los romanos 500 años antes. Mediterráneo, lo que está en medio de mi tierra, porque es la tierra. Pero es que los chinos simultáneamente pensaban lo mismo, ¿no? Por tanto, tenemos que ser conscientes de que el concepto de mundialización es muy reciente y que, por consiguiente, hoy podríamos calificarlo de regionalización, aunque los propios de la época lo considerasen universal. Lo que planteas tú es un gran problema, pero también sabemos la respuesta histórica. Por tanto, si ha funcionado hasta ahora, hay una razonable expectativa de probabilidad que no de certeza, de que puede funcionar. A saber, como he señalado, actualmente esas grandes empresas de las tecnologías que controlan las tecnologías de la información y la comunicación dominan el ciberespacio por dejación de las competencias políticas de los estados. Pero cuando los estados, por eso cité el caso, cuando los estados tuvieron que enfrentar un problema de cómo utilizar las ondas hertzianas, la emisión de radio, para entendernos, y se pusieron de acuerdo, las empresas, los grandes medios de comunicación que utilizaban la radiofonía, tuvieron que transigir con esa realidad, porque el poder político lo siguen teniendo los estados. La capacidad de ordenar la convivencia colectiva, sea dentro del Estado o a nivel internacional, sigue siendo el poder de los Estados. Y si alguien tiene dudas, que mire lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Eso quién lo está haciendo? ¿Las empresas multinacionales?
Elon Musk es el que está dominando la lógica bélica en Ucrania, o son los estados. Por tanto, el poder lo están ejerciendo las empresas multinacionales hasta el momento en que los estados, bueno, o al menos un reducido número de estados, que son los que tienen poder de verdad, se pongan de acuerdo. Es decir, pues a lo mejor, yo que no participe Liechtenstein, pues da igual el ciberespacio, ¿verdad? Digo, en la regulación del ciberespacio. Pero si se ponen de acuerdo, por eso he citado datos concretos. Hoy en día, si uno analiza las empresas que yo he mencionado, dependen del poder regulatorio de 4 o 5 estados. Esos estados están imponiendo a esas empresas internamente que cumplan con su legislación, pero no lo están haciendo a nivel internacional. ¿Lo ves, no? Basta con que se pongan de acuerdo a nivel internacional. ¿Cuándo lo harán? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando les sea más nefasto para el ejercicio de su poder como Estado el no tener la regulación que tenerla. Porque los estados no se mueven por voluntarismos altruistas. Eso pertenecerá a otra sociedad internacional que la que yo conozco. Los estados se mueven por intereses muy concretos. ¿Intereses de qué? De ejercicio del poder. Por tanto, cuando esas empresas ejerzan tanto poder en el ciberespacio que estén perjudicando el ejercicio del poder estatal, se pondrán de acuerdo, al menos, repito, los más importantes. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya ha ocurrido históricamente, lo hicieron en el tema de la radiofonía, del espacio radioeléctrico. Y hoy en día, fijaros bien, hoy en día no hay Estado que se precie, ni tan siquiera, por poner un ejemplo, Corea del Norte se atreve a romper la lógica del reparto de bandas de frecuencias, saltándoselas. Es capaz de tirarte misiles al Pacífico, pero no rompe la lógica de las bandas de frecuencias. ¿Por qué? Porque el prejuicio de que todos los demás le boicotearan es tan grande que no le merece la pena dejar de cumplirlo. ¿Ves cuándo ocurrirá, no? Y ves cuándo las empresas multinacionales tendrán que transigir ante el poder, digamos, articulado, regulatorio, al menos, repito, de los grandes poderes estatales. Eso lo tengo clarísimo. Yo espero que el doctor Calduch no caiga en la provocación, pero ahí va la provocación. La política de los estados responde a la lógica del ejercicio del poder, pero la comunidad internacional, la sociedad internacional, sanciona como válido el ejercicio de poder de unos estados y como equívoco y nefasto y destructivo el ejercicio de poder de otro estado. Pero no acepte la provocación, ¿eh? Es verdad que es así. Así es, así es. Yo estoy asombrada desde el febrero, es febrero, ¿verdad? Sí. Estoy asombrada desde febrero porque veo que el ejercicio drástico del poder de un Estado ha sido refutado por la sociedad internacional legítimamente, porque como dice Pedro González Olvera, que no ha levantado la mano, dice, bueno, pero es que ese Estado invadió, entró en terreno de otro Estado, y entonces hay razón para que la comunidad internacional lo rechace, pero lo hizo en respuesta a su propio ejercicio de poder, ¿no? Sí, sí. Esa es la sociedad internacional. A ver, una respuesta muy rápida y concluyo. El ejercicio del poder político no tiene sentido evaluarlo con categorías distintas del poder político. Me explico. Cuando uno coge una empresa, tiene muy claro que si tiene beneficios, el negocio va bien, éxito. Si tiene pérdida, fracaso. Y acto seguido uno podrá considerar si la actuación empresarial de esa empresa es moralmente buena, pero eso es otra cuestión. La cuestión de análisis económico es beneficios o pérdidas.
La cuestión de cómo valorar el ejercicio del poder es éxito o fracaso. Éxito o fracaso. Lo cual no significa que tengamos que desconectarlo de la valoración moral de ese éxito o fracaso. Pero el criterio de valoración política no puede ser el criterio de valoración moral. Esto se entiende bien. Cuando se dice la política, esto en política, y eso es muy frecuente que lo hagan los políticos, esto es bueno, lo que yo digo es bueno, y lo que dice el político de la oposición es malo. Mire usted, la categoría de bueno o malo es una categoría moral. La categoría de éxito o fracaso, eso es lo que dijo Maquiavelo, sintetizando mucho. Oiga, Maquiavelo no decía que la política tuviese que ser inmoral. Lo que decía es, la valoración de la política con criterios políticos es éxito o fracaso. Y a eso le añadimos la moralidad. ¿Esto se entiende bien? Por tanto, la pregunta es, ¿tendrá éxito lo que ha dicho el país A, agresor, o el país B? Porque yo le digo una cosa a mis colegas de Derecho Internacional Público. Yo soy catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, pero a mí, mi fuente de formación es, soy politólogo. Les digo una cosa, les digo dos cosas que les cabrean mucho. La primera, son las sociedades las que hacen el derecho, no el derecho a las sociedades. Y cuando una sociedad considera que un sistema jurídico no le sirve, lo cambia. A veces lo cambia por evolución y si no, se lo pone muy difícil, lo cambia por revolución. Coge, le corta la cabeza a Luis XVI y se acabó la monarquía absolutista. Que voy a contar lo de revolución en México, ¿verdad? Segundo, que también les cabrea mucho. Vamos a ver. Desde el punto de vista del derecho internacional, todos sabemos que hay unas normas de derecho humanitario que hay que respetar en las guerras. Por supuesto, no se respetan nunca en las guerras. Pero ¿saben ustedes lo que ocurre? Interesante. Que quien no respeta las normas del derecho humanitario en la guerra y pierde la guerra, se sienta en el banquillo de los acusados. Pero el que gana no le sienta a nadie. ¿Saben ustedes por qué? Por algo que escribió Clausewitz. Quien gana militarmente la guerra impone el orden político de la posguerra. ¿Creen que la próxima guerra no va a pasar eso? Por tanto, no importa lo que diga Putin, no importa lo que diga Zelensky, lo que importa es cuál será el resultado de la guerra. ¿La pueden ganar los rusos militarmente? Y ahora ya sabemos que no. ¿La pueden ganar los ucranianos militarmente? Está claro que tampoco. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los ucranianos no van a ser derrotados, pero los rusos tampoco. ¿Cómo se resuelve eso en una partida de ajedrez? Se llama tablas. ¿Cómo se hace en la realidad? Se sale de esa situación que no se puede ganar militarmente por ninguna de las dos partes. Se sale a través de la negociación política, el acuerdo político. ¿Cuándo se llegará a negociar ese acuerdo político? ¿Cuando lo diga Naciones Unidas? ¿Cuando lo digan los americanos? No, la respuesta es muy sencilla. Cuando ambas partes beligerantes, ambas, lleguen a la conclusión de que ninguna de ellas puede ganar militarmente la guerra. A veces eso ha hecho que las guerras duren décadas. Pero al final se llega. Están todos los casos de las guerras en Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua. ¿Cómo se salió? Mediante negociaciones políticas. Porque nadie ganaba. Está todo inventado. ¿Creen que eso va a cambiar en la próxima guerra? ¿Quién ha dicho que no se pueden establecer leyes científicas, o sea, relaciones de causalidad en ciencias sociales? Claro que se pueden establecer. ¿Creen que la próxima guerra, quien gane militarmente, se sentará en el banquillo de los acusados por haber violado las normas del derecho humanitario en la guerra? Pues eso, se llama una relación de causalidad.
quien gana militar, la dijo Clausewitz, en el siglo XIX, que ya ha llovido, y se sigue cumpliendo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias al doctor Calderón. La provocación. Bueno, no cabe duda que lo mejor de esta disciplina es el debate, la verdad. Y lo peor, el micrófono. Sí.